Con Jesús Delgado Valeri, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral de Latinoamérica, a propósito de este primer informe. Ya en un par de meses vendrán las conclusiones o vendrá el informe final. Bueno, apreciado Jesús, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, bienvenido. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bueno, mucho se ha dicho de la importancia de esta misión que vuelve a Venezuela después de 15 años. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es para ti, digamos, lo más útil del aporte de la misión en este primer pronunciamiento? Bueno, Eduardo, como decías, el hecho de la elección y sobre todo la presencia de una misión de observación electoral técnica, profesional, como la de la Unión Europea, es algo que no pasaba desde hace 15 años y deja un saldo positivo. Yo creo que antes de entrar en el análisis y viendo también los comentarios de académicos, especialistas que han estado viendo lo sucedido el domingo y los efectos o las consecuencias de este informe, creo que creo que hay que ser cauto, ¿no? con lo que la misión de observación electoral puede ofrecer o puede dar al proceso electoral. En primer lugar, yo me quedo con una primera frase del informe que sienta de alguna manera los objetivos que se propuso la misión de observación electoral y leo textualmente, dice, fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela. Esto quiere decir que el objetivo principal de la presencia de la misión de observación electoral era justamente brindar ciertas garantías que no tienen que ver con las condiciones políticas, porque no tienen ninguna intromisión, ninguna influencia en estas, pero sí tiene una posibilidad de documentar, de registrar sistemáticamente las condiciones en las que se dan estos comicios. Si bien no fue una misión de observación electoral de largo alcance en el sentido de que los observadores, los 136 observadores de la misión llegaron más o menos un mes y medio antes de la elección, también es cierto que había un proceso de comunicación con distintas fuerzas políticas, incluso con el Consejo Nacional Electoral, de más larga data. Es decir, que aunque no estuvieron físicamente en el país, sí había un monitoreo previo, había distintas comunicaciones entre emisarios de la Unión Europea y las fuerzas políticas venezolanas, lo que de alguna manera complementa o sustituye esa falta de presencia en el país. Yo creo que lo que nos da este informe preliminar, como tú decías, luego va a venir un informe final, de acuerdo a lo que se explicaba ayer, va a ser ya para principios del año que viene, da una radiografía de las condiciones en las que las fuerzas políticas compiten en Venezuela, dejando muy claro que existen problemas estructurales, como leyó la jefa de la misión, por ejemplo, la falta de adherencia al Estado de Derecho, la falta de independencia de los poderes públicos, el uso indiscriminado de los recursos del Estado y lo que dijo también Jordi Cañas, la violación sistemática de derechos humanos. En ese contexto se da un proceso electoral que tiene algunas mejoras técnicas que son celebrables, que son muy importantes para un proceso futuro en el que se garanticen otras condiciones previas a la jornada electoral. Sin embargo, podemos hacer un balance de que hay unas mejoras técnicas que son importantes, pero que no son determinantes a la hora de calificar el proceso electoral como democrático. Definitivamente son elecciones que se dan en un contexto autoritario, en la que no se respetan los derechos políticos de los actores, en el que hay inhabilitaciones administrativas arbitrarias por parte de la Contraloría. Sin embargo, bueno, se hace algún avance en las instancias de auditoría que se abrieron no solo a partidos políticos, sino también a organizaciones de la sociedad civil, a especialistas, académicos. Entonces, en ese lado yo creo que se puede hablar de una mejora a nivel técnico, una mejora a nivel de la composición del Consejo Nacional Electoral, si bien los cargos que ocupan los rectores independientes no son determinantes, como si lo son el resto de rectores. Hay que digamos, celebrar o destacar que es la composición más equitativa, como decía la misión de los últimos 3 procesos electorales.
Oye, qué manera tan precisa, Jesús, de ir al detalle dentro del análisis. Me ha llamado mucho la atención. Fíjate, con respecto a ese contexto autoritario de inhabilitaciones, recordemos la intervención del TCJ en las directivas de los partidos, que han vuelto una ensalada esto para uno saber cuál es AD, cuál es COPEI. Pero fíjate algo, este programa, esta entrevista, se está viendo y se está escuchando en todos los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe. Y bueno, y especialmente en Latinoamérica estamos los latinoamericanos muy sensibilizados con distintos procesos, ¿no? Con distintos escenarios que se están dando precisamente en el tema democrático y electoral. ¿Tú estarías de acuerdo en afirmar que esta vez, por decirlo de alguna manera, el protagonismo negativo del pasado proceso electoral no se lo llevaron las condiciones o la composición y la actuación del CNE, sino más bien la dinámica de los políticos y de las organizaciones políticas? Es decir, esto segundo fue más influyente en los niveles de abstención que el tema de las condiciones. Yo creo que puedo estar parcialmente de acuerdo, Eduardo. Es verdad que las condiciones del Consejo Nacional Electoral mejoraron de manera importante en ciertas instancias en las que se podían hacer auditorías, por ejemplo, el sistema automatizado de votación, que es uno de los temas más polémicos que ha acompañado a los procesos electorales de Venezuela en los últimos 20 años. Sin embargo, desde la distancia y desde una perspectiva de analista, ¿no? Yo no creo que haya que achacar la culpa solamente a las fuerzas políticas, en este caso no oficialistas, por no haber sido suficientemente convocantes, ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo en un esquema más amplio, donde está imperando en Venezuela un modelo autoritario. Y cuando uno lee sobre los modelos autoritarios, y la literatura politológica así lo dice, definen y ejecutan distintas estrategias justamente para atomizar a las fuerzas opositoras. Eso fue lo que vimos en esta elección. Tuvimos la participación de lo que viene a ser la oposición ya más tradicional, que es la Mesa de la Unidad, cuya tarjeta le fue devuelta en pleno proceso electoral. Tuvimos también otras fuerzas, ¿no? Como Fuerza Vecinal, por ejemplo, que tomó mucho protagonismo en los días o las semanas previas al proceso electoral, y también la Alianza Democrática. Es decir, hubo una estrategia desde un oficialismo que tiene todos los recursos del Estado, que usa los canales públicos, los medios públicos, que usa la censura, que se aprovecha de la autocensura, etcétera, que hay toda una maquinaria de un autoritarismo que hace, que provoca y que induce a una atomización y a un descreimiento en las fuerzas opositoras. Si uno ve, siguiendo con el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, uno puede tener documentado que el oficialismo tuvo una cantidad muy por encima del resto de fuerzas que competían en las elecciones como cobertura en los medios públicos, ¿no? Estamos hablando de un contexto, Eduardo, y tú lo sabes bien, donde hay muchos estados, muchas poblaciones, ciudades de Venezuela que no tienen acceso a Internet y que solo dependen de los medios públicos, ¿no? Que son los que llegan a esos lugares. Entonces, cuando uno hace un análisis más amplio, uno se da cuenta que las condiciones que se han impuesto desde un régimen autoritario que pasó de ser competitivo a no competitivo, tienen como consecuencia esta fragmentación o esta atomización de la oposición. Luego sí, evidentemente, hay que hacer un análisis dentro de las fuerzas opositoras, a ver qué falló. Por ejemplo, hay un dato interesante: el chavismo hace su peor elección de la historia, ¿no? O sea, tiene unos resultados muy pobres. Si bien la participación en general es muy baja y solo supera a la de la Asamblea Nacional del 2020, también hay que tener claro que el mismo oficialismo no fue capaz de movilizar a su maquinaria como usualmente lo hacía. Y que si bien el mapa, cuando uno ve a nivel de gobernaciones, digamos, está tomado por el oficialismo, cuando uno va a las alcaldías, a las más de 300 alcaldías, bueno, fuerzas no oficialistas
sacaron alrededor de un tercio, ¿no? Que es un resultado también histórico en un contexto donde no hay articulación, donde no hay cooperación, donde digamos, cada una de estas fuerzas que componen a la oposición Sí. o al no oficialismo, por decirlo de alguna manera, actuaron de manera independiente. Sí. Ahora, tampoco me gustan o tampoco soy partidario de algunos análisis que yo creo que son un poco simplistas, en el que dicen que si estas fuerzas opositoras hubieran ido juntas, hubieran tenido un mejor resultado electoral. Esto lo digo porque justamente la naturaleza del régimen autoritario es que estas fuerzas vayan atomizadas, y por eso se les permitió ir de esta manera, y por eso el Tribunal Sí. Supremo de Justicia le dio las tarjetas partidarias a estas facciones alternativas para que pudieran Sí. competir con el electorado que normalmente votaba por la mesa de la Unión. Bueno, Jesús, se agotó el tiempo, te agradezco mucho y espero que pronto volvamos a conversar. Un abrazo.